Amigos y hermanos, muy buenos días. Sea cada uno bienvenido a Conectado con el Cielo. Gracias por acompañarnos a este estudio, un estudio nuevo para esta semana. Y aunque vamos a seguir hablando del mismo tema de la semana pasada, pero son temas nuevos y nuevo aprendizaje para esta nueva semana que comienza el día de hoy. Creciendo en nuestra relación con Dios es el tema que estamos estudiando durante el trimestre y para esta semana llegamos ya a la lección número 7 y para esta semana se titula La oración. Ese es el tema para esta semana, dándole continuidad a al tema de la semana pasada que también estudiamos. Y para hoy domingo 10 de mayo, el tema es Elías, la oración en medio de la crisis. Ese es el tema para el estudio de hoy domingo. Pero antes vamos a tener una oración como siempre lo hacemos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque hasta aquí, Padre, tu protección y tu cuidado ha estado con cada uno de nosotros. Gracias por tu bendición, Señor, y gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos y que podamos aprender de ti, Señor, que podamos aprender más. Necesitamos, Señor, la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría para poder tanto explicar como entender el mensaje de este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos también por cada una de las familias que se conectan a diario, Señor, y estudian con nosotros. Bendícelo, Señor, y que tu presencia sea en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decíamos el tema para hoy, ¿verdad? Elías, la oración en medio de la crisis. ¿Quién es Elías? ¿Quién era Elías? Primera de Reyes 17:1 nos presenta únicamente como Elías el Tisbita. Elías Tisbita, nada más así lo presenta Primera de Reyes 17:1. Pero por lo que hizo durante el tiempo que estuvo en la tierra, se le conoce como un hombre de gran fe y con un gran celo enorme por las cosas de Dios, un gran celo enorme por Dios. Con seguridad podemos decir también que Elías ocupa un lugar entre los profetas más grandes que haya existido o que haya habido o que se menciona en la Biblia. También, hasta donde sabemos, Elías es la única persona junto a Enoc que fueron trasladados al cielo sin ver la muerte. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Ahí habla sobre ese acontecimiento, que no es el tema de hoy. Elías también fue elegido junto a Moisés en la transfiguración de Jesús. Así es que eso está en Mateo 17:3, cuando Jesús fue transformado, fue transfigurado y la transfiguración antes de ser, de ir al cielo Jesús. ¿Verdad? Entonces Elías cuando vivió cuando, o sea, cuando vivió Elías, Israel había caído en una apostasía grande. El rey era Acab y dice la Biblia en Primera de Reyes 16, 30 y 31 que Acab fue más malo que ante Jehová, que fue más malo y que hizo cosas más malas que todos los reyes que estuvieron antes que él. Y esto es importante mencionarlo porque debemos dejar claro que el tiempo en el que vivió Elías no fue muy diferente al tiempo en el que vivimos hoy en día. Y eso me refiero y quiero decirlo por el hecho de que si Elías pudo ser un hombre conforme y de fe y mantenerse firme, no era porque en su tiempo fue fácil, no, el tiempo de una gran apostasía en el pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces, y además ahí en la Biblia encontramos que Acab dice que Acab provocaba la ira de Dios. Y la historia la sabemos muy bien, ¿verdad? La historia de Elías, quizás hasta un niño adolescente, bien nos podría contar la historia.
recordar siempre, siempre lo hago, recordar el contexto en el que estamos estudiando este trimestre, nuestra relación con Dios, ¿verdad? Nuestra relación, que crezcamos espiritualmente cada uno de nosotros. Y el tema de esta semana continúa siendo sobre la oración. Entonces, aunque la escritora de la lección de hoy nos hace referencia a la oración en el monte Oreb y la compara con la oración en el monte Carmelo, nos vamos a centrar en las oraciones de Elías, ¿verdad? Porque aparte de esos dos momentos, Elías también tuvo más oraciones y las vamos a ver algunas, ¿verdad? Por ejemplo, Elías oró por el pueblo apóstata, oró por Israel con esa gran apostasía, ¿verdad? Oró por ese pueblo apóstata eh, antes de los castigos de Jehová. Profetas y Reyes, capítulo 9, página 88 y 89 dice, mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó, dice, su indignación. Con angustia, dice ahí Elena de Guay, con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo, que le enviase castigos si era necesario. Anhelaba en su corazón verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo. Y es que así actuaba Dios en aquel tiempo. Destruía la nación completa debido a su apostasía. Recordemos lo que pasó eh, con Lot, ¿verdad? Donde él vivía en Sodoma y Gomorra. Bueno, fueron destruidas por su apostasía. Nínive iba a ser destruida, pero se arrepintió, ¿verdad? Entonces, así actuaba Dios de esa manera. Destruía las ciudades, las naciones, debido a su apostasía. Y ese era el temor de Elías. Más adelante en la página 97 dice lo siguiente. Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía multiplicarse por todos lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una presta reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan y todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momento de una acción decidida. ¿Verdad? Entonces, cuando era la sequía, Elías oró para que el pueblo pudiera reformarse, para que el pueblo pudiera arrepentirse y volverse a Dios, para que se volviera de su apostasía. Entre todo esto que estaba sucediendo, Elías huyó, ¿verdad? Después de dar la noticia al rey Acab de que venía una sequía, Elías huyó para salvar su vida, pero huyó siguiendo las indicaciones de Dios, ¿verdad? Primero Dios lo envió a un arroyo y luego Dios lo envió donde la viuda de Sarepta. Y eso está en Primera de Reyes 17 5 al 9. 5 y 9. Dice, y él, el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios lo había mandado a que se resguardara su vida ahí, que ahí lo iba a alimentar. Y el versículo 9 dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. Dios estaba indicando a Elías a dónde él tenía que ir para guardar su vida, ¿verdad? Entonces, Elías huyó conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando estaba con la viuda de Sarepta, ahí también Elías tuvo una oración por el hijo de ella cuando éste se enfermó y murió. ¿Verdad? Y ella fue donde Elías, y Elías clamó a Jehová, y Jehová oyó la voz de Elías, y le respondió inmediatamente, devolviendo
la vida al niño. Otra oración contestada. Otra oración contestada por parte de Dios para Elías. Eso está en Primera de Reyes 17:22, donde dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Le devolvió la vida Dios al niño de la viuda de Sarepta, a petición de Elías en su oración. Jehová había contestado las oraciones, ¿verdad? Pero como dice el tema de hoy, Elías orando en momentos de crisis. ¿Cuántos hemos pasado momentos de crisis? Creo que todos muchas veces hemos estado tal vez unas crisis menos difíciles, otras crisis más complicadas, ¿verdad? Primero, ¿cómo se manifestó Dios en el Monte Carmelo? Ahí donde Elías tuvo un enfrentamiento contra los profetas de Baal. ¿Cómo se manifestó Dios allí en el Monte Carmelo? La oración de Elías en ese momento está en Primera de Reyes 18:36 al 38 y dice, cuando llegó a la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, dijo Elías en su oración, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, dice. Entonces Jehová respondió inmediatamente otra vez la oración de Elías, ¿verdad? Pero Elías también quería que el pueblo se volviera a Dios, ¿verdad? Pero los planes de Dios eran diferentes. Ya vamos a continuar. En Profetas y Reyes, capítulo 9, en la página 112, ahí hay un poco más detallado lo que sucedió en este enfrentamiento. Ahí dice, y que tiene que ver con la oración. Elías rogó con sencillez y fervor a Dios que manifestase su superioridad sobre Baal, a fin de que Israel fuese inducido a regresar a él. Apenas, y aquí viene interesante esto, apenas acabó Elías su oración, bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego como brillante relámpago y consumieron el sacrificio, evaporaron el agua de la trinchera y devoraron hasta las piedras del altar. Luego, bueno, ahí está la respuesta de Dios a la oración de Elías en Monte Carmelo. Luego de este acontecimiento, Elías hizo la siguiente oración. En Primera de Reyes 18, 41 a 42. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo, dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y sabemos lo que continúa ahí, ¿verdad? Pero antes de subir, Elías mandó a Acab, ¿verdad? Y le dijo, se oye lluvia grande, y no es que ya el cielo estuviera, porque eso lo podemos ver después, allí en los siguientes versículos, no es que ya estuviera el cielo con nubes negras a punto de llover. ¿Verdad? Se lo dijo Elías porque tenía fe, ¿verdad? Y sabía que Dios haría de esa manera. Y ya sabemos que el siervo de Elías fue y vino 7 veces, ¿verdad? Mientras Elías oraba. Así dice Profetas y Reyes, capítulo 12, página 115. El profeta, y ahí es interesante lo que se menciona o lo que voy a compartir, porque ahí se mencionan algunos elementos de la oración de Elías, que elementos que también nosotros debemos practicar en nuestra oración. El profeta no se impacientó, dice, ni perdió la fe, sino que continuó intercediendo con fervor. 6 veces el siervo volvió diciendo que no había señal de lluvia en los cielos, que parecían de bronce. Sin desanimarse, dice la cita, Profetas y Reyes, capítulo 12, página 115, sin desanimarse, oiga bien, sin desanimarse.
Elías le envió nuevamente y esta vez el siervo regresó con la noticia. Yo veo una pequeñita nube, dice, como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Imagínense una chiquitita nube. Esto bastaba, dice de la lectura. Elías no aguardó que los cielos se ennegreciesen todo. Esa pequeña nube vio por fe Elías vio por fe una lluvia abundante y de acuerdo a esa fe obró. ¿Y qué fue lo que obró Elías? Mandó a su siervo que fuese prestamente a Acab con el mensaje, unce y desciende porque la lluvia no te ataje. Por el hecho de que Elías era un hombre de mucha fe, Dios pudo usarle en esta grave crisis de la historia de Israel. Mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del cielo, dice ella, y perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. No aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios le había oído, sino que estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor señal del favor divino. Así fue la respuesta de Dios y así fue la reacción también de Elías. Qué ejemplo el que tenemos para nosotros también hoy en día. Y luego sabemos que la historia nos dice que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo que iba a matarlo por lo que había hecho eh, con sus profetas. Elías, esa noticia, Elías, con esa noticia, Elías se deprimió y Elías huyó para salvar su vida. Pero ahora Elías lo hizo sin la indicación de Dios. Dios no le dijo, huye y aquí te vamos a sustentar, ¿verdad? ¿Y por qué decimos eso? Bueno, vemos ahí también en Primera de Reyes 19, versículos 9 y 13, donde Dios le hace dos veces la misma pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso no sabía Jesús, Dios, lo que él estaba haciendo? Claro que sí sabía, pero se la pregunta, ¿por qué? Porque Dios no lo había mandado ahí. No era ahí donde Elías tenía que estar. Elías no tenía que estar escondido en esa cueva. ¿Qué haces aquí? Le preguntó Dios dos veces. Y es que Elías había perdido su confianza en Dios. Elías, pero no porque Dios había actuado de otra manera, o sea, porque no, porque si vemos, Dios le había respondido lo que Elías le había pedido en sus oraciones, ¿verdad? Y ahora Elías había perdido su confianza en Dios, ¿verdad? Y Elías llegó hasta el monte Horeb, ¿verdad? Y se esconde en una cueva y ahí tiene un encuentro con Dios. Muchas veces nosotros pasamos también por una situación similar a la de Elías. Nos sentimos desilusionados, tristes, con desaliento, quizás deprimidos en muchas ocasiones también. Dudamos en el Dios bondadoso, en ese Dios amoroso, en ese Dios que nos ha bendecido durante mucho tiempo. Y hasta hemos dicho en algún momento, quizás, no lo sé, algunos tal vez en algún momento han dicho, igual que Elías, que preferimos morir. Volvamos al ejemplo de Elías entonces. ¿Cómo se manifestó Dios en el monte Horeb? En primer lugar, debemos dejar claro que Dios no desamparó a Elías en ningún momento. Siempre estuvo bajo el cuidado de ángeles enviados del cielo para sostenerlo y ayudarle en ese momento. Y lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros en los momentos difíciles que pasamos. Ahí están sus ángeles sosteniéndonos. Aunque dudemos que no debe ser así, pero nos sucede a veces. Sigamos, Elías no había cumplido completamente la misión que le había sido encomendada en favor de su pueblo. Faltaba algo todavía por hacer y por eso es que Dios lo había ido a buscar a esa cueva, porque todavía tenía algo por hacer, ¿verdad? Y no era ese lugar donde Elías tenía que estar. Por eso Dios le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Y Dios no podía completar esa obra si Elías no aprendía a confiar en él. ¿Cómo iba a darle la parte final de la obra? ¿Cómo la iba a completar Elías si no confiaba en Dios? ¿Verdad? Entonces, dice
Profetas y Reyes, capítulo 13, página 124, dice, no fue mediante grandes manifestaciones del poder divino, sino por un silbo apacible. Ahí se presentó Dios, como Dios prefirió revelarse a su siervo, dice la lectura. Deseaba enseñar a Elías que no es siempre la obra que se realiza con la mayor demostración la que tiene más éxito para cumplir el propósito. Muy grande puede ser lo que hagamos, pero Dios no va a usar eso para cumplir su propósito, ¿verdad? No es la mayor demostración, dice. No es la obra que se realiza con la mayor demostración la que tiene más éxito para cumplir su propósito. Mientras Elías aguardaba la revelación del Señor, rugió una tempestad, fulguraron los relámpagos y pasó un fuego devorador. Pero Dios no estaba en todo eso. Luego se oyó una vocecita suave y el profeta se cubrió la cabeza en la presencia del Señor. Su petulancia quedó atrás, su espíritu enternecido y subyugado. Sabía ahora que una tranquila confianza y el apoyarse firmemente en Dios le proporcionarían siempre ayuda en tiempo de necesidad. Mis queridos hermanos, tomemos ejemplo de lo que Elías pudo hacer bajo la dirección de Dios. Todos podemos hacerlo en nuestro ambiente, nuestro trabajo, nuestra vivienda donde vivimos con nuestros vecinos, en nuestro estudio también, en la universidad o en el colegio donde estudiemos, etc. Mientras servimos a Dios, nosotros vamos a poder hacer lo que Elías hizo también, ¿verdad? Pero siempre bajo la dirección de Dios. Recordemos lo que dice Santiago 5:17 acerca de este profeta. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así era Elías. Y así podemos también nosotros hacer siempre y cuando sirvamos a Dios en el lugar en el que estemos. La fe es un elemento esencial de la oración que prevalece. Y más aún cuando estamos en tiempo de crisis. Que Dios te bendiga y nos encontramos mañana aquí en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.